Violando derechos humanos, versión larga. Tercera parte. Eso es lo justo, lo contrario es una iniquidad y las feministas de género y sus aliados se desmerecen al defender lo contrario. Después se extrañan de que muchos las rechacemos, pero las rechazamos porque estamos informados. Así que seguiremos rechazándolas, ya que con estos planteamientos y medidas sus políticas sociales son pésimas. En efecto, si tapamos debajo de la alfombra determinados hechos, si convertimos en tabú lo que a cierta gente no le interesa divulgar siempre con pretextos bien sonantes pero igualmente injustos, cederemos a cualquier manipulación egoísta defendida por grupos de presión interesados en el desarrollo de su agenda, para perjuicio de inocentes y según qué casos respaldo y complicidad con malas personas que destrozan vidas. También dañaremos al conjunto de la sociedad al negar un buen diagnóstico del que se deriven las soluciones mejor ajustadas. Conocer el número de denuncias falsas por violación no es tarea fácil, pero se han realizado recuentos muy superiores en porcentaje a lo que suelen considerar las generistas. Por ejemplo, en junio del 2009, en la presentación de su memoria correspondiente al año 2008, el Instituto de Medicina Legal de Murcia dio el dato de que 2 de cada 3 denuncias de agresión sexual llegadas a este centro eran falsas. Según la estadística de los 120 casos reconocidos en 2008, solo 44 presentaron indicios de ser ciertos. El director del Instituto de Medicina Legal de Murcia en aquella época, Emilio Pérez Puyol, señalaba en entrevista dada a los medios a tenor de esta memoria: "Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace varios años". También advirtió de la presencia de denuncias falsas en los casos de malos tratos, y concluyó: "Hay gente que hace un uso torcido de la ley". Poco tiempo después, en septiembre del 2009, Emilio Pérez Puyol fue depuesto como director de este instituto y trasladado a un cargo de bastante menor relevancia por decisión del Ministerio de Justicia, sin que hubiese una explicación oficial para este cambio. El único hecho mencionado en prensa fue el aluvión de críticas recibido por Emilio Pérez Puyol precisamente por informar a la sociedad del recuento de denuncias falsas que había realizado ejerciendo su labor profesional. Ver nota 3. Su despido demostraba que la directriz del instituto debía cambiar. El dogma de género se imponía a la ecuanimidad. De hecho, al comentar sobre el episodio de su despido, Emilio Pérez Puyol explicó los hechos con una lucidez que no nos sorprende a quienes conocemos la dinámica del totalitarismo de género. "Nadie me ha dicho por qué se me destituye y yo no soy político. Mi trabajo es decir la verdad y es lo que hago, pero hay determinados colectivos a los que no les gusta la realidad de la que hablo". Enlace 2. Forenses advierten del elevado número de denuncias falsas por agresión sexual. Enlace 3. Justicia cesa al director del Instituto de Medicina Legal. Enlace 4. Director forense es cesado por admitir que 2 de cada 3 denuncias por violación son falsas. Si castigamos a quien honradamente dice la realidad que ve, estaremos estableciendo el imperio de la mentira. Si cuando los expertos o responsables no feministas de género se atreven a demostrar los errores feministas, se les aparta de su cargo, se está cometiendo un grave abuso contra estas personas al sancionarlas solo por ser honestas, y es el paso previo al establecimiento de una censura monstruosa que nos condenará a la ignorancia. Nadie mínimamente moral debería respaldar esto. Pero es lo que están apoyando la mayoría de nuestros políticos. Sí, para el éxito del experimento social feminista de género es pieza clave una ciudadanía ignorante y alienada dentro de una sociedad misándrica, femicéntrica e injusta. Recientemente se han producido 2 nuevos casos de denuncia falsa por violación. Apenas han trascendido en los medios ni recibido fuertes críticas de los políticos o las expertas en igualdad oficiales. Tampoco se han realizado movilizaciones en la calle bajo lemas como "no denuncies en falso a mi hermano" o "que no destrocen tu vida con mentiras, hermano". El brillante youtuber de seudónimo Un Tío Blanco Hetero explica estos hechos y otros similares en su vídeo titulado "Salvados por la cámara del móvil y otros casos". Enlace 5. Vídeo de YouTube, Salvados por la cámara del móvil y otros casos. Gracias a la gran labor divulgativa de este youtuber he ampliado mis conocimientos sobre estos temas y obtenido cómodamente el párrafo referido a las medidas propuestas por la asociación Temis en relación a los abusos sexuales, medidas que como veíamos impulsaban la misandría legal al atentar decididamente contra la presunción de inocencia masculina. Es muy de agradecer la rápida proliferación de espacios de crítica al embrismo en YouTube, ya que los canales de comunicación masivos, como las principales cadenas de televisión, se dedican casi en exclusiva a transmitir análisis generistas, con toda la parcialidad que esto supone.
Pero gracias a Internet y a una plétora de personas valientes y concienciadas con el noble deber ciudadano de enfrentar los atropellos, el embrismo está perdiendo el monopolio de la información que recibimos. Obviamente a los varones con parejas femeninas que defiendan la reforma legal propuesta por la vicepresidenta les convendría romper con ellas de inmediato, aunque solo sea por respeto a la igualdad ante la ley entre los dos sexos, derecho humano y principio fundamental que jamás debería de suprimirse, o como resultado de un mayor grado de concienciación y afinidad con el masculinismo y la lucha por los derechos de los hombres, algo que les involucra y apela en primera persona. Como afirman las feministas, lo personal es político, y boicotear del amor, el placer y el amplio respaldo que podemos proporcionar los hombres a quienes defienden abusos en nuestra contra es una acción personal y política perfectamente válida a favor de la liberación masculina. Los hombres no debemos fortalecer a nuestras enemigas. A la larga el masculinismo será la única opción viable para cualquier hombre mínimamente asertivo en la defensa de su integridad y dignidad básica como persona, frente al implacable abuso de poder que se nos impone y que de igualitario tiene muy poco. Por eso conviene que nos vayamos acostumbrando a realizar acciones masculinistas cuanto antes mejor, y rechazar o finalizar una relación sentimental con una hembrista es un excelente comienzo. Por nuestro bien, por el de la igualdad y por los hombres de las nuevas generaciones, que deberían preocupar especialmente a los padres con hijos varones. Y sobre los hombres que apoyen esta reforma, como el señor Pedro Sánchez y todos los cargos del PSOE, que entiendan que la aberración tan grande que están apoyando, el insulto a la realidad que defienden, les define como violadores si alguna vez en su vida han tenido sexo con una mujer sin recibir su sí explícito, claramente verbalizado, no a través de la participación activa tanto del hombre como de la mujer en el acto sexual durante su origen, desarrollo y finalización. Esa es la consecuencia lógica del principio. Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. Y si alguien decide investigarlos alguna vez como presuntos violadores después de que esta ley entre en vigor, bastará con requerirles si poseen documentos acreditativos de pongámosles los últimos 5 años en los que aparezcan los síes de su pareja bien documentados, y si no los aportan podrán ser sospechosos de uno de los actos más abominables y repudiados que existen, sin ninguna prueba objetiva ni razonamiento sólido para ello, solo por no poder garantizar que se verbalizó un sí. Por culpa de estas directrices los hombres quedamos cada vez más excluidos de la relación heterosexual, el amor y la estructura familiar, ya que estas draconianas medidas son un atentado directo, minucioso y altamente destructivo para nuestra integridad a todos los niveles. Pero esto obviamente también repercutirá en las relaciones de las mujeres heterosexuales con los hombres a nivel afectivo, sexual o de posible desarrollo de un proyecto vital o familiar. En efecto, con este panorama cada vez va a ser más difícil que los hombres se arriesguen a tratar con mujeres. De esta manera el feminismo de género amenaza con destruir las relaciones humanas, o al menos muchas de ellas. De forma selectiva aquellas que no se ajusten a la esencia intolerante y deconstructora de su doctrina, con su tendencia culpabilizadora de lo masculino. Esto incluye las relaciones heterosexuales tal como muchos y muchas nos las planteamos, fundamentales para la mayoría de la población. Sin embargo, las ultrafeministas defensoras del separatismo entre los dos sexos de seguro aplauden esta clase de medidas, cuando no son las primeras artífices de las mismas. ¿En qué se ha convertido el feminismo actual en los países occidentales? Precisamente donde más se ha desarrollado y más cómodamente expone su verdadera cara. Paranoia, desinformación, manipulación intencionada e histeria colectiva, totalitarismo, absurdo, privilegio femenino, odio y opresión despiadada contra los hombres. ¿O quizás una mezcla de todas las anteriores? Ninguno de estos calificativos dice nada a favor de un movimiento que presumía de apostar por la igualdad entre los dos sexos y la supresión de aquellas discriminaciones que les limitaban y dañaban en su rol, con el fin de potenciar a la humanidad hacia formas de felicidad más profundas y evolucionadas. Ahora el mayor compromiso del feminismo parece ser potenciar la guerra de sexos, en base a un análisis intelectual arbitrario, muy deficiente o directamente deshonesto. Pero aunque pueda parecer lo contrario, el fracaso y declinar de la ideología feminista ya es patente. Es una creencia defectuosa, corrupta y obsoleta, que tendrá que ser expuesta, cuestionada, enfrentada, despreciada en varios aspectos y superada por un modelo mejor, deseoso y capaz de crear equidad y armonía. Tiene un gran poder que le ampara y sustenta con total cinismo e indiferencia pese a sus infamias, eso le da un impulso del que saca buen provecho, pero por grande que sea este apoyo, haría falta estar ciego para no comprender sus muchos fallos, los cuales fríamente expuestos aceleran su caída.
En estos momentos defender al feminismo es más que nada un ejercicio de tozudez, interés político, dogmatismo e ignorancia social deliberada, ya que ha degenerado por dinámica propia en embrismo repugnante. Tiene el poder pero no tiene la razón. Como consecuencia y en buena lógica cada día más personas se les oponen espontáneamente, siendo este el signo más palmario y hermoso de su progresivo final. En resumidas cuentas, la mencionada medida anunciada por Carmen Calvo es otro abuso más contra los derechos de los hombres, la cual pretende criminalizarlos de un modo desproporcionado, ya que las relaciones sexuales consentidas pueden desarrollarse sin que medie ninguna palabra entre los amantes. Por eso la ausencia de un sí explícito no es indicativa de una violación. Defender esta noción nos lleva al absurdo de pretender que en todos los actos sexuales consentidos fruto del cortejo que se han producido sin un sí explícito se han dado violaciones recíprocas. Más aún, la ausencia de un sí explícito ni siquiera prueba o implica la existencia de un no. Con lo cual culpar por agresión sexual en base a este criterio favorece la condena de inocentes a penas de cárcel severísimas. De esta manera el totalitarismo de género avanza con su modelo ideológico, cultural, político, social y legislativo claramente sexista y destructivo con los hombres. No en vano el feminismo de género nace del feminismo radical fuertemente inspirado por la misandría y el egoísmo ginocéntrico. Por eso las sociedades de género se convierten obligatoriamente en espacios inseguros para los hombres, víctimas desunidas y desorganizadas de un poder global y desbordante de medios que actúa tan ruinmente en nuestra contra. A los hombres nos toca el reto y trabajo primordial de participar en la decidida lucha por nuestros derechos mediante la elaboración, puesta en marcha y fortalecimiento a nivel individual y colectivo de un movimiento social propio. Ciertamente, nuestra única solución en este siglo XXI es sembrar, mejorar y fortalecer una hermandad masculina, un movimiento unido que vele siempre por nuestros derechos y del que surja un masculinismo estable y consolidado, un bien del que nunca hemos disfrutado a lo largo de la historia, razón por la que ahora y en el pasado hemos sufrido diferentes formas de explotación y opresión, independientemente de los sucesivos modelos de liderazgo. Entre los numerosos abusos, ataques y desigualdades nada desdeñables preferentemente sufridos por nuestro sexo, el embrismo no es más que otro eslabón de una enorme y atávica cadena, de la que los hombres solo nos liberaremos cuando unamos nuestras fuerzas para partirla y desecharla para siempre. Notas. Nota 1. Esta visión es claramente coercitiva con el criterio de libertad sexual propio de esas personas, además contrasta con el hecho de que el propio PSOE plantee el derecho a abortar de chicas con edades muy juveniles sin que ni siquiera sus padres puedan interferir en su elección. El argumento que utilizarán en este caso se resume en mi cuerpo, mi decisión, incluso cuando las consecuencias del aborto serán mortales para un ser humano en desarrollo. Pero mi cuerpo, mi decisión, exactamente el mismo principio, no les resulta válido ante personas mayores de edad que están dispuestas a involucrar sus cuerpos en un intercambio voluntario de placer por dinero. Ahí la libertad de los demás, y de paso también su dignidad a la hora de elegir qué hacer y qué no, se pasa por alto, ya que las feministas de género se erigen en las adultas que asumen la vigilancia, control y tutelaje ni más ni menos que de la vida sexual ajena. Qué fácil es desenmascarar lo falso e hipócrita del régimen políticamente correcto. En lo referido a este tema, las generistas tratarán de confundirnos todavía más, aduciendo que las prostitutas no lo son por decisión autónoma, intentando asimilar el delito de la trata de personas con la situación sustancialmente distinta de quien toma la decisión personal y consciente de prostituirse. Tampoco mencionan cómo numerosas asociaciones, muchas de trabajadoras sexuales, han solicitado con firmeza la adecuada regulación y legalización de esta actividad, lo que ayudaría a detectar e impedir mejor los casos de trata de personas u otros abusos y problemáticas que surgen alrededor del abandono y oscurantismo en el que deliberadamente se mantiene al mundo del sexo de pago. Nota 2. La referencia a los datos recopilados de la National Violence Against Women Survey y en castellano la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres ha sido tomada literalmente del informe 500 razones contra un prejuicio, excelente trabajo de investigación sobre la violencia en la pareja realizado por Javier Álvarez Reca. En este estudio riguroso y científico se combate y contradice el dogma feminista de género que afirma que la violencia en la pareja es fundamentalmente unidireccional del hombre hacia la mujer y ejercida por causas machistas, o dicho de otra manera por el machismo del varón, mito y falacia hembrista divulgada en multitud de países, con la que se nos bombardea constantemente a partir de estudios científicos, ya que han sido falseados desde su diseño para favorecer conclusiones tendenciosas.
Javier Álvarez Deca, autor de gran bagaje y referente destacado al abordar el complejo estudio de la violencia presente en distintos tipos de parejas, demuestra en este y en otros de sus valiosos trabajos que este tipo de violencia es bidireccional y simétrica, es decir, padecida y ejercida por ambos sexos en porcentajes similares tanto a nivel físico como psicológico. Nota 3. Es curioso observar cómo múltiples dirigentes feministas radicales reciben frecuentes aluviones de críticas por sus posicionamientos, sin ir más lejos la propia vicepresidenta Carmen Calvo, pero no se las depone de su cargo por ello. Otra prueba más del embrismo selectivo presente en nuestra sociedad.